de lo prometido hecho, ya vinimos, hicimos la pausa obligatoria. Vamos ahora a continuar aquí en Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM. Ingeniero, estábamos hablando sobre un tema sumamente delicado que realmente mucha gente rehuye. Y yo creo que a veces hace bien en rehuyéndolo, ¿no? Porque normalmente es muy difícil cuando ese tema se trate que dos personas puedan ponerse de acuerdo si tienen posiciones diferentes. Y nosotros tenemos como sociedad, yo he abogado siempre que como sociedad, nosotros tenemos que aprender a veces a ceder en aras de un entendimiento, que es lo que resulta más difícil en la política dominicana. Sí. Bueno, de primera instancia yo soy provida. Creo que lo dije desde el principio. Sí. Y la conversación gira en torno a si la iglesia estuvo bien o mal, dar pautas sobre quién votar. Yo entiendo que las iglesias deben trazar sus pautas sin una línea política, porque también puede tornarse en algún momento hasta partidista. Yo creo que la iglesia es de todos, la iglesia deben ir todos, tal como dicen, es un hospital de pecadores, no un hotel para santos. Por lo tanto, ahí va a llegar el homosexual, la prostituta, el empresario, el docente, el estudiante, el padre, el hijo, el divorciado, todos eso. Entonces, el mensaje bíblico de salvación y lo que plantea es para todos. Mire, ahora, cuando nosotros desde el púlpito trazamos un lineamiento, y déjeme decirle, a mí me convendría que trazaran eso desde las iglesias protestantes a la cual pertenezco, pero se cohíben porque no se debe. Mire, entonces, yo lo creo, yo también soy de formación católica. Yo incluso, cuando mi familia vivía en San Juan, pues mi papá era encargado de la manicera de mecanización agrícola para toda la región sur con asiento en San Juan. Nosotros vivimos, cuando yo era un párvulo chiquito, nosotros vivíamos como 3 o 4 años en San Juan. Y sin embargo, yo nunca he vivido en Barahona, que fue el lugar donde yo nací, porque mi papá mudó hacia la ciudad de Santo Domingo a toda la familia, porque yo teniendo 1 año y unos meses, yo enfermé. Mi papá cogió para acá conmigo en un avión. Incluso mi madre me recordaba que mientras el avión iba, mi papá me estaba dando agua, gotas de agua, porque yo aparentemente estaba, ¿cómo se llama? Cuando, en un estado... No, me estaba deshidratando aparentemente cuando era chiquito. Entonces, yo lo que creo es que a la iglesia católica, y sin embargo yo tengo un matrimonio mixto, porque mi esposa es evangélica, hija de un pastor metodista libre que fue un santo en vida. Y mi hija, nosotros, ella y yo tomamos la decisión. Yo tengo 2 hijos, Lara, la mayor, y Miguel, el segundo, y el último, porque solo tengo 2, se llevan 2 años entre uno y otro. Y decidimos cuando nacieron que ellos tomaran la decisión. Yo respeto, incluso yo soy católico, porque esa formación es muy difícil, tú desarraigarte de eso. Claro. Yo a veces la acompaño a ella. Mi hija se casó por la iglesia con un muchacho muy católico, que es extranjero, se conocieron en la universidad en los Estados Unidos, se casaron aquí con el padre Maza, que es otro santo. Pero mi hija se ha transferido a una iglesia protestante, de jóvenes protestantes. Yo la he acompañado, como acompaño a veces a mi esposa a la iglesia. Yo no soy muy dado a ir a los templos católicos, pero digo a los templos, cualquiera que sea. Pero yo lo que digo es que la iglesia católica, lo que yo he observado a lo largo de los años, es que la iglesia católica se ha desentendido de lo que yo creo que es el más importante de todos sus roles, que es el llevar consuelo a las almas angustiadas. Que ese consuelo, porque el hambre espiritual es peor y más doloroso que el hambre material, el que come, el que se come y te roe el estómago, pero el otro te roe la mente, el cerebro, el alma. Sí, no, claro. Más que el cerebro, el alma. Es decir, que es una cosa que nadie, ningún ser humano ha podido descifrarla, ¿no? Es la conciencia
Bueno. Pero el alma existe porque si no, no hubiera el tormento. Claro. Y hay un tormento peor que el físico, que es el tormento cuando tú llega un momento en que tú pierdes tu identidad porque no te desconoce a ti mismo, dice, ¿quién soy? Y cuando hace uno esa pregunta, que es una de las preguntas más importantes que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia, entonces uno sabe. Pero yo creo que ha faltado eso. El consuelo para el alma angustiada. Y esta sociedad vive angustiada. Y yo creo que la Iglesia Católica ha perdido esa misión. Y entonces la Iglesia Católica te habla, tú vas a un templo católico, yo lo he observado. Yo voy, por ejemplo, cuando yo acompaño a mi hija, y a mi esposa a su iglesia, yo veo que la gente participa y se siente y goza el rito, goza la ceremonia. Sí. Pero en las iglesias católicas los fieles son invitados de piedra, que no tienen, que la gente no se siente. Yo tuve, por ejemplo, cuando yo voy a la iglesia de mi hija, que es una iglesia de jóvenes, tuve cómo esos muchachos vibran con los cantos y las cosas cuando el pastor habla. Y tú vas en una iglesia católica y tú ves la gente sentado ahí, sin muda, un sacerdote que te dice a veces una cosa que ni siquiera a ninguno de los asistentes le toca nada, porque no les representa nada. Le hablan, y en la iglesia católica la gente te habla, los pastores te hablan de los problemas que tiene la gente, ¿entiendes? Sí, en la homilía normalmente eso es lo que se hace. Sí. Hace referencia justamente a la situación social, porque eso es lo que le interesa a la gente. No, pero tiene que hacer una combinación. No, hombre, yo creo que, perdóname, porque yo fui monaguillo cuando chiquito, ¿verdad? Y hicimos muchísimas travesuras como monaguillo. Se comía la hostia. No, tú sabes que la hostia a mí, yo no me la podía comer, me daba a mí, oye, y Dios me perdone, porque, y no quiero, a veces me daba a mí como, se me pegaba a mí. Del cielo de la boca. Sí, entonces me daba a veces hasta náusea y no la podía. Y muchas veces no yo la la podía mastiqué. digerir. Yo recuerdo que una vez yo la mastiqué y el cura me dio un cocotazo. Entonces... Pero eso era antes, ya eso se puede. Lo que sucede es que en las congregaciones son diferentes, tienen orígenes diferentes, hay mucha parte en la forma. Y porque en las iglesias protestantes de igual manera puede haber muchas personas dentro y cantando y todo, y tienen igual el vacío. O sea, más que la forma es el fondo, y más que una religión es la relación propia que se tiene con Dios. Eso marca diferencia, porque no importa que tú estés solo, siempre te vas a sentir acompañado de Él si tienes esa relación. Ahora, los ritos se hacen repetitivos. Tanto yo fui católica en mi infancia, e incluso en mis primeros años de la adolescencia, yo era incluso legionaria de María. Entonces, los rituales tienden a que se pierda la esencia de la adoración. Y creo que eso es lo que está pasando en las iglesias. Pero, aún así, la Iglesia Católica, yo he observado con el tiempo algunos cambios a la luz de las comunidades que tienen, donde ya ahí la participación de cada uno es diferente. ¿Qué sucede eso vinculado a las causales? Y es que el aborto rompe un principio bíblico. La iglesia que aprueba las causales está rompiendo un principio bíblico, dice la Biblia en una parte que es fundamental, dice en uno de los salmos, dice el salmista, porque mi embrión vieron tus ojos y todos mis días están contados y están escritos en el libro de la vida. Entonces, eso significa que para Dios la vida está ahí desde que se da la concepción. Entonces, aceptar un creyente el aborto, eso. Primero, la Constitución también plantea el cuidado de la madre. En un momento de decisión, prima la madre, que es lo que ellos dicen. Ahora, si nosotros nos vamos a las otras causas de que la persona fue violada, primero hay que probar que fue una violación. Eso queda ahí, entonces ese tiempo, todo. Hay una serie de cosas que ya eso habría que redactar otras cosas para que se entendiera. Yo pienso que una ley especial pudiera bien dar salida a ese código que está ahí. Exactamente. Además, y que esa ley rija esa parte. Cuando se ha visto que después que se aprueban las tres causales,
el aborto pasa a ser legalizado completamente y el Estado pasa a asumir todo lo que eso conlleva porque es otro servicio más. Mira, nadie puede estar de acuerdo con el aborto. Y ahora mismo, hace como 3 o 4 días o 5 días, Francia acaba de aprobar una ley que le da un rango constitucional al aborto. Sí. Y entonces, ¿cuál es el problema que tiene Europa hoy en día? Y tiene Francia. Que Francia y Europa entera se están quedando sin gente. Se están quedando sin gente. Mira, una vez yo leí, hace como 5 o 7 años, leí yo, que en España había un pueblecito cerca de Teruel, un pueblecito que habían cerrado las escuelas porque no había niñitos. Y entonces ellos tomaron la decisión de facilitar la inmigración de algunas familias, de muchas familias argentinas que tenían descendencia española, para poblar eso, porque un pueblecito, un pueblo pequeño, sin niños y sin gente joven, bueno, es un pueblo que en algún momento se va a extinguir, se va a desaparecer. Entonces, yo creo mucho en eso. Entonces, lo de Francia, Europa se está haciendo un harakiri todos los días, porque el problema de Europa es que como la población no creció, Alemania también. no, toda Europa, como la población no creció, porque la gente dejó de procrear, llegó un momento que las poblaciones envejecieron y todo eso puso en peligro todos los sistemas de seguridad social de esos países, que eran sus grandes avances en materia de protección social para los menos favorecidos y todo eso. Entonces, para suplir la mano de obra, en la crisis de mano de obra, han tenido que recurrir a una inmigración que es enemiga de los valores europeos. Y ahora tienen un problema muy serio. Y ahora decisiones como la que ha tomado Francia, que anunció Macron hace unos cuantos días, agrava más esa tendencia, y ese problema, porque aquí la gente... Yo conocí, y escúcheme que yo me extienda, y esto va a ser muy brevemente, en un congreso que yo fui de escritores y periodistas invitados en Barcelona, que fueron periodistas de muchos países de América Latina, especialmente del sur de América. Hicimos, como parte del protocolo y del ceremonial de la conferencia, visitamos la Generalitat, que es el Palacio de Gobierno de Cataluña en Barcelona. Y vimos y nos entrevistamos con el señor Pujol, que era el presidente de Cataluña, que era un hombre. Él decía que cuando yo me identifiqué como dominicano, él decía, bueno, que a él le decían el Balaguer de Cataluña, porque tenía tantos años en el poder como Balaguer lo tenía en República Dominicana. Ese tipo de cosas. Entonces le preguntaron a alguien, no recuerdo quién, cuál habían sido su triunfo y su cosa. Esa pregunta a veces tonta que se hacen, pero rutinaria. Él la describió. Pero dijo, pero mis problemas no son las cosas que yo he logrado, sino lo que no he logrado, dijo. Porque era un hombre con un gran sentido del humor. Y dijo, por ejemplo, yo traté de hacer eso, de favorecer que emití una ley o un decreto, dándole muchísimas facilidades a las jóvenes parejas para que se casaran y tuvieran hijos. Y dice que fue un total fracaso. Un total fracaso. La gente vivía en concubinato y no tenía hijos. Y entonces dice que lo otro era, que todavía no han podido lograrlo los catalanes, era que él había intentado de que la Unión Europea reconociera el catalán como un idioma oficial de Cataluña. Dice, si lo que hablan en Luxemburgo es un idioma, porque no lo puede ser catalán. Y entonces el lema era somos 6 millones de catalanes. Y entonces hizo un periplo por toda Europa, y donde quiera que iba decía somos 6 millones. Sí. Somos 6 millones. Y en ese además de la pujanza económica que tiene Cataluña. Sí, pero Cataluña no va a sobrevivir como Cataluña fuera de España, fuera de la unidad. Olvídate de eso. Entonces decía que eso, en el interín, le tocó ir a China para una reunión en China. Y se olvidó de eso en la ceremonia con Ho Chi Minh. Cuando se saludaron, los saludos protocolares, él le dijo a Ho Chi Minh, somos 6 millones. Y Ho le dijo, ¿y en qué hotel se hospedan?
Sí, porque en China cualquier hotel, en cualquier condominio te viven seis. Pero lo que quiero decir es, porque el sentido del humor a veces alega, pero la verdad es que Europa tiene un grave problema y el aborto en Europa va a crear un problema todavía mucho mayor. Y todavía los problemas es que los europeos no se han dado cuenta de que hay una estrecha relación entre el problema de la inmigración, que hoy lo está tosigando, que la dificultad y los esfuerzos que hicieron para constreñir el crecimiento de la población, porque la gente llegó un momento en que entendía, las mujeres y las parejas jóvenes entendían que tener un hijo era una especie de esclavitud, sin saber que tener un hijo es una de las maravillas más grandes que un ser humano pueda tener. Eso es cierto, los hijos son motivadores en medio de cualquier circunstancia, ya sea para salir del momento más difícil o para alegrarse de manera inmensa en los momentos, vamos a decir, especiales. Eso pasó. China también cambió su ley, la 421, tuvo que eliminarla porque se le envejeció la economía y entonces claro, tienen esos problemas. Es porque llegó un momento, durante más de 20 años tuvieron prohibiéndole a las parejas que tuvieran más de un hijo y ahora tuvieron que abrirse. Tuvieron que abrirse. Bueno, justamente Corea está establecido como el país que tiene la mayor tasa o la menor tasa de natalidad. Corea del Sur. O sea, es peor, todavía es peor que en Francia, que incluso que Canadá, sí, porque está por debajo está por debajo de 1 la capacidad de hijos de pareja. Pero o sea, estamos hablando que ni siquiera a 1 por pareja. Pero mira lo que está haciendo Canadá, que está realmente desesperada por una inmigración especializada. Exacto. De plomero, de electricista, de banista. Está importando parejas jóvenes con hijos que dominen el inglés o el francés, porque dependiendo de la ciudad, claro, pues se habla inglés o francés. A eso es que no debemos llegar. Bueno, pero ese es otro tema. Francés se habla realmente en el Quebec, que queda en la costa atlántica. Pero hay una parte francesa. Claro, eso. Montreal es la ciudad más importante de la zona francesa. Sí, Ottawa, luego Quebec. Ottawa es bilingüe. Sí, y es la capital. Entonces, ¿qué mensaje se le puede dar a la sociedad previo a unas elecciones que han sido marcadas? Espérate, tengo que hacer una anécdota. No, tengo que hacer una corrección. Yo dije Ho Chi Minh, era Zhou Enlai. Ok. Perdona, y me lo ha corregido mi esposa. Pero qué bueno qué bueno que tiene a la esposa para eso, para que corrija, porque hay cosas que se le van a uno. Y no fue Deng Xiaoping, fue Ho Chi Minh, no, fue Zhou Enlai. Ya. Okay. Y Pujol duró bastante tiempo en el poder también. No, tienes razón mi esposa. Fue Deng Xiaoping, porque ya Zhou Enlai había muerto cuando yo fui a ese congreso. Así que gracias, Tita, por la corrección. Quería saber qué decirle a esa sociedad que ha recibido una reprimienda pública por parte de las iglesias. Y pienso que lo están reprimiendo, porque que a usted le diga por quién o no votar, lo están reprimiendo. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso. No eres tú quien tiene que decirme por quién yo tengo que votar o por qué o quién conviene que yo le vote. O sea, es una convicción personal y lo establece la Constitución de la República y ninguna religión puede estar por encima de la Constitución de la República. Yo no soy un defensor de esa avanzada. No, para nada. Yo estoy defendiendo el derecho que tiene la persona de ser libre a la hora de elegir. ¿Qué mensaje se le puede dar a esos votantes, arquitecta? Bueno, hay varios mensajes que se pueden dar. Lo primero, lo que le puede afectar para el voto puede saltar. No, a mí no me afecta nada para el voto. Okay. Yo creo que si a mí me pidieran un consejo para los votantes, voten conforme a su conciencia. Entiendo que sí. Quizás las iglesias deben mantenerse
lo más objetivas para que eviten confrontaciones entre sus miembros, entre sus feligreses. Pienso que eso es lo principal que deberían entender todas las iglesias del país. Ahora, nosotros los candidatos, que también somos votantes, debemos tratar de manejarnos lo más ecuánime posible, sobre todo en los últimos momentos de este proceso electoral, porque hay muchos puntos neurálgicos, muchos intereses que se están generando. Hay muchos escenarios que pueden generarse conflictivos y peligrosos. Y ese tipo de tema que parece sutil y fuera de la política, que no lo es, que no lo es. Por eso dije que parece, sí, pero no lo es. Puede llevar a puntos, sobre todo a aquellas personas que no están muy al tanto de todo lo que conlleva las tres causales, porque las tres causales realmente sabemos que tienen mucho trasfondo político y tiene, se viste de validez cuando realmente no es tan válido lo que plantean. Pero nada es más engañoso que la mentira parecida a la verdad. Y este es el caso. Entonces, yo pienso que nosotros debemos tratar de evitar conflictos. Debemos tratar de mirar sin apasionamientos lo que ha hecho nuestro partido, lo que han hecho nuestros líderes, por los cuales estamos, vamos a decir, siguiendo las líneas, y hacer que este proceso electoral concluya de manera satisfactoria. Porque el punto en que estamos viviendo está marcando un nuevo hito en la democracia. Líderes están saliendo del escenario político, jóvenes están entrando al escenario político, y quizás lo que nosotros podamos ver en estas elecciones sea la palabra puede sonar difícil, pero una tergiversación de la realidad a partir del uso de distintos recursos por muchos de los partidos que no lleven a verse realmente la voluntad popular. Pero sí va a estar fundamentado en una percepción que se ha creado y por lo tanto se van a quedar callados. Yo he estado en las calles y he observado que las personas no están en disposición de hacer política. Okay. Pero tampoco de participar en las políticas, en todas esas marchas, en todas esas cosas. Y miren que hay algunos, pero aquello que se veía antes, ese entusiasmo, no lo hay. Ahora, eso significa que las personas están calladas, ya sea porque no tienen a quién seguir, porque van a votar por el que ellos entiendan menos malo, o porque realmente tienen la esperanza de nuevas personas, nuevos líderes de los partidos pequeños, los partidos emergentes, pero los cuales quizás no puedan dar respuesta a todo lo que quieren porque no tienen los recursos. Ingeniera, muchísimas gracias por la amabilidad de acompañarnos en este día tan importante, cada día más cercano a las elecciones del 19 de mayo. También a Ulises. El tiempo se nos agotó, así que tenemos que despedirnos, pero estaremos de vuelta mañana a las 4 en punto para otro programa similar. Hasta entonces.